Ya. Las crisis epilépticas, tú las puedes dividir de varias formas. Puede haber crisis convulsivas y crisis no convulsivas. Crisis convulsiva es pues cuando hay ese movimiento, pero crisis no convulsiva es cuando no hay movimiento. Ejemplo, una ausencia. Es una crisis no convulsiva, ¿no? Entonces, no son términos equivalentes, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir crisis epiléptica, convulsión o epilepsia, no son similares, ¿ya? Entonces, si uno habla de convulsión, se está refiriendo a una crisis epiléptica de tipo convulsiva, ¿no es cierto? Pero no todas las crisis epilépticas son convulsivas, ¿no es cierto? Ahora, crisis comicial se refiere a eso, a crisis epiléptica nada más, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son los tipos de crisis generalizada? ¿Saben? Así como hay tipos de crisis parciales, hay tipos de crisis generalizadas, ¿no? Entonces tenemos la más conocida, la tónico-clónica, la tónica, la clónica, atónica, las ausencias y las mioclónicas. Todos esos son crisis generalizadas, ¿ya? Muy bien, 42. No emplearía en el tratamiento del estatus. ¿Qué cosa no usaríamos? A ver. ¿Cuál no usaríamos? Difenilidantoína, o sea, fenitoína, sí, ¿no es cierto? Es parte del tratamiento del estatus. Barbitúricos, o sea, el fenobarbital, sí. Medidas de soporte ventilatorio, claro, pues no, hay que intubar, hay que ventilar al paciente porque en el estatus no está ventilando adecuadamente, ¿no es cierto? Carbamazepina en altas dosis, no, ¿no es cierto? No hay carbamazepina endovenosa, ¿ya? Entonces no tiene ninguna utilidad, pues. Diazepam en bolo, claro, lo primero que hacemos, ¿no es cierto? El diazepam. Y si aquí les pusieran valproato endovenoso, sí se puede usar valproato endovenoso en el estatus, solo que aquí no lo tenemos, ¿ya? Pero sí podría ser, ¿no? Eso correcto. Entonces, la respuesta es la letra D. 43. A ver, ¿qué dicen? ¿Con cuál sería? ¿Un síncope simularía una crisis de ausencia? No, es totalmente diferente, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Crisis parcial secundariamente generalizada, ¿no? La ausencia no tiene pues un inicio parcial, ¿no? Es un cuadro brusco, con pérdida, digamos, de la relación con el medio externo, el paciente se queda inmóvil, no responde, no habla, no es consciente de ese evento, ¿no es cierto? En cambio, una crisis parcial secundariamente generalizada empieza, pues, como su nombre lo dice, en forma parcial, ¿no? De repente empieza con movimientos en la mano y el paciente puede recordar incluso esa parte inicial y de ella no se acuerda porque se generalizó, ¿no es cierto? Crisis parcial compleja, ahí sí, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Les dije que en las crisis parciales complejas hay alteración de conciencia, ¿no? Entonces me puede simular una ausencia, ¿sí? Crisis parcial simple, no, porque ahí la conciencia está normal. Crisis atónicas, las crisis atónicas son crisis generalizadas que se caracterizan por una pérdida del tono muscular. Entonces el paciente se cae bruscamente, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Es algo así muy, muy brusco, ¿no? Y el paciente eh, puede o no perder la conciencia en forma asociada, ¿ya? Pero la crisis atónica, como es una crisis generalizada, igual es una descarga generalizada, ¿ya?
Sí. Es que la compleja, mejor les pongo un ejemplo, ¿ya? Para que puedan entenderlo mejor. Viene una paciente, ¿ya? No sé si está en las preguntas, pero es un caso real. Una señora que viene con su esposo, ¿ya? Entonces viene a la consulta y nos cuenta, ¿no? Mi esposa tiene episodios en que está como ida, dice, ¿ya? Incluso una vez agarró la olla caliente y se quemó la mano y no se dio cuenta, ¿ya? En otro episodio agarra, dice, la sábana, limpia la pared, ¿no? Después de eso, deja de hacer eso, está con una conciencia alterada, le habla el esposo, pero ella no responde, y esto dura varios minutos y poco a poco se va recuperando, ¿no? Primero está así como que somnolienta y luego poco a poco va recuperando la conciencia. Esa es una crisis parcial compleja, ¿ya? Puede haber automatismos, puede haber conductas anormales, ¿ya? El paciente tiene amnesia de ese periodo y la recuperación es progresiva. Todas esas son las características de una crisis parcial compleja, ¿ya? Una joven que viene también a la consulta y cuenta, ¿no? Bueno, ella no cuenta porque ella no sabe lo que sucede, sino que le han contado en realidad. ¿Qué sucede? Está, por ejemplo, en el ómnibus y de pronto se pone así media alterada, ¿no? Empieza a quitarse su ropa, ¿no? Hace una conducta anormal, ¿ya? Y cuando le preguntan, ella no recuerda nada de lo que sucede. Y se recupera así progresivamente, ¿no? Entonces ya ahí su familiar, alguien le tiene que calmar, sentar y poco a poco se va recuperando, ¿no? Eso es una crisis parcial compleja. La paciente no se ha desmayado, no ha perdido la conciencia, pero su conciencia estaba alterada y ella no recuerda todo lo que sucedió, ¿ya? Esas son las características de una crisis parcial compleja. Totalmente diferente a una ausencia, ¿no? Como el niño que les conté, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Ya, entonces, pregunta 43, la respuesta C, ¿no es cierto? Siguiente. La aparición de la hiperplasia gingival e hirsutismo son efectos secundarios ¿de quién? Fenitoína, ¿no es cierto? O difenilantoína, es lo mismo. Uno de los efectos principales de ácido valproico, ¿qué cosa es? Defectos del tubo neural, o sea, es teratogénico, ¿no es cierto? ¿Qué más me puede dar ácido valproico? Temblores, aumento de peso, caída de cabello, problemas hepáticos. Carbamazepina, los efectos principales, ¿no? Somnolencia, ¿no? Puede dar mareos. La motrigina me puede dar rash cutáneo, que puede llegar a ser incluso un síndrome de Steven Johnson. ¿Ya? Entonces, de los principales, digamos, ¿ya? Topiramato no está acá. Uno de los efectos más serios, digamos, es que puede dar cálculos renales. Da también parestesias, topiramato, ¿ya? Muy bien. 44, la letra E, ¿ya? 45. Un episodio caracterizado por sensación epigástrica que asciende hacia el tórax, seguido por dificultad para conectar con el entorno, movimientos de masticación, distonía de una mano y falta de respuesta de 1 minuto de duración con amnesia postcrítica es... ¿Qué es eso? ¿No? Aquí dice que este paciente siente, ¿no? Algo, dice, ¿no? Sensación epigástrica que siente hacia el tórax. O sea, él empieza sintiendo algo, ¿no es cierto? Y después ya hace una serie de cosas, pero no recuerda, ¿sí? Pero el paciente no se desmayó, pero su conciencia estaba alterada, ¿sí? ¿Qué cosa es?
una crisis parcial compleja, ¿no es cierto? ¿Ah? La respuesta es la C. ¿Está bien? La ausencia es como el niño, o sea, está bien. No, 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 no. Puede ser también en adultos, pero yo me refiero, son episodios bruscos, de inicio brusco y de finalización también brusca, ¿no? El niño estaba jugando, se quedó paralizado, pasaron los 10 segundos y siguió jugando, no pasó nada. En cambio, en la parcial compleja, no, el paciente se recupera lentamente, necesita un tiempo para estar normal, ¿ya? Hay una etapa poscrítica, digamos, ¿no es cierto? ¿Está bien? La ausencia dura segundos, normalmente dura 8 o 10 segundos. La crisis parcial compleja dura algunos minutos, ¿ya? Y hasta que se recupere, todavía unos minutos más, ¿ya? Entonces, si uno tiene los datos precisos de lo que sucede, sí se puede diferenciar, ¿no? El problema es cuando no tenemos buenos datos. Ah, es que la crisis puede empezar como parcial, digamos, ¿no? Un paciente que empieza con movimientos en la cara y movimientos en el brazo, por compromiso de la parte del homúnculo que tiene que ver con esa zona, ¿ya? Digamos que tiene un tumor, un cisticerco, no sé, y empieza con esos movimientos, ¿ya? Pero luego esta crisis se puede generalizar y el paciente ya hace una crisis tónico-clónica generalizada, eso es, ¿ya? Secundariamente generalizado. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos. A ver, ¿qué dicen en esta pregunta? 46. Entonces, nos están describiendo, ¿no? Una crisis epiléptica aparentemente con un inicio focal, ¿no es cierto? Porque la cabeza se desvía, se mueve primero el lado izquierdo y después ya todo. O sea, es una crisis parcial secundariamente generalizada, ¿no es cierto? Ya. Entonces llega al hospital, ¿qué tenemos que hacer con el paciente? De todo lo que dice ahí, ¿no? Lo primero, tomografía, ¿no es cierto? Porque como tiene un inicio focal, tenemos que pensar de que hay alguna lesión focal, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer tomografía. Si la tomografía es normal, ¿qué tenemos que hacer? Ya después, obviamente, ¿no es cierto? Resonancia. El examen de elección en epilepsia siempre es resonancia. Pero en la emergencia no tenemos pues resonancia, pero no disponemos de tomografía. Entonces la tomografía es útil para la fase aguda de la emergencia, ¿no? Porque si digamos tiene una hemorragia, ya vamos a ver en la tomografía y podemos actuar, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ya después, cuando el paciente esté estable, etcétera, ya se le hace su electroencefalograma, pues, ¿no? Algunos casos pueden requerir de repente punción lumbar si es que sospechamos alguna infección, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la respuesta es la A. Siguiente. A ver, aquí está lo que ya hemos estado discutiendo hace rato. ¿De qué nos está hablando el enunciado? ¿De crisis?
de ausencia. En las crisis de ausencia, por si acaso, puede haber algunos movimientos, a veces movimientos en la boca, algunas pequeñas sacudidas, puede haber. No es lo habitual, pero puede haber, ¿ya? Y eso no quiere decir que ya no sea una ausencia y sea otra cosa, ¿ya? Si así hay ausencias así. Incluso hay ausencias atípicas, ¿no? Que ya tienen otros componentes, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en el electro? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces ya hemos identificado que es una ausencia, ¿no? ¿Qué encontraríamos en el electro? La letra la letra D, ¿sí? Entonces, hemos dicho que la ausencia es una crisis generalizada. Por lo tanto, la descarga debe ser generalizada, ¿no es cierto?, en todo el cerebro. Entonces, en la ausencia existe algo muy característico que se encuentra en el electro, que son los complejos de punta onda a 3 Hz, ¿no? O sea, quiere decir que en un segundo se presentan 3 de estos complejos, punta onda, ¿ya? A 3 Hz. Entonces, también la respuesta D dice, ¿no? Descargas bilaterales de complejos punta onda lenta, ¿no? Está bien. La D. 48. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La E, ¿no es cierto? Es una crisis parcial compleja, ¿ya? ¿Está bien? ¿O alguna duda? Está bien, ¿no? Quedó claro, ¿no? La diferencia entre parcial compleja y ausencia. Esa es la principal diferencia que existe entre esas dos, ¿ya? Siguiente. ¿Cuál es la causa más frecuente de crisis epilépticas en los pacientes mayores de 50 años? ¿Cuál es? La E, enfermedad cerebrovascular, ¿no? A partir de los 55 a 60 años, la edad es un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular, ¿no es cierto? Los tumores son normalmente un poco más jóvenes, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra E. Y los traumas son pues en mucho más jóvenes, obviamente, ¿no es cierto? A ver, niño de 5 meses de edad que presenta espasmos en flexión con desarrollo psicomotor y trazado electroencefalograma normal. ¿Cuál sería el diagnóstico? El síndrome de West es una epilepsia, no un síndrome, ¿no es cierto?, que se caracteriza por una triada, ¿sí? ¿Cuál es la triada? Ya, ipsarritmia. ¿En qué consiste la ipsarritmia? En un trazado electroencefalográfico que muestra de todo, puntas, ondas, polipuntas, ondas lentas, todo eso, ¿no? O sea, un desorden, esa es ipsarritmia, ¿ya? Luego, ¿qué más tiene el niñito con West? Espasmos en flexión, ¿no? Esa es la otra característica. Y lo otro es un deterioro psicomotor, ¿ya? Esa es la triada del síndrome de West. El West
se presenta alrededor de los 6-7 meses, ¿no? El Lennox es algo parecido, pero que se presenta ya en niños más grandes, ¿no? 2, 3, 4 años. Ahora, aquí nos hablan de un niño de 5 meses. Claro, por su edad puede entrar en un WES, ¿no es cierto? Dice, espasmos en flexión, también podría entrar en un WES, pero dice que su desarrollo psicomotor y el trazado es normal. Ya no puede ser un WES, ¿no? Porque la característica del WES es justamente eso, ¿no? Cuando un niño tiene estos espasmos, lo que hay que hacer es electroencefalograma. Si el electroencefalograma les muestra la hipisarritmia, ya está el diagnóstico, ¿no? Es un WES. Pero si es normal, no, pues es otra cosa, ¿ya? Y una de los diagnósticos diferenciales del WES es esto, mioclonías benignas de la infancia temprana, que se parece a un WES, pero con un niño normal. Y obviamente el electro también normal, ¿ya? ¿Está bien? La respuesta es la letra B. A ver. 51. Vamos a ver algo de movimientos anormales. A ver. ¿Será un Parkinson? Aquí nos hablan de temblor bilateral, ¿no es cierto? Y que se relaciona a ciertas eh, posturas, actitudes, ¿no? Ciertas actividades, ¿no es cierto? El temblor del Parkinson es en reposo, ¿no es cierto? Es una característica importante. Y el Parkinson empieza en un lado, en forma unilateral, no es bilateral. Entonces, aquí la respuesta es la letra D, temblor esencial, ¿no? Así son las características pues del temblor esencial, ¿ya? Mejora con el alcohol, ¿no? Pero un poquito nomás, pues, ¿no? No, no mucho. Si no, empeora. 52. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en el Parkinson? ¿Cómo es un paciente con Parkinson? ¿No? Bueno, aparte del temblor, tiene lentitud, ¿no es cierto? O sea, bradicinesia, tiene rigidez, ¿no? La rueda dentada, ¿recuerdan? Cuando camina el Parkinson, ¿cómo camina? Con pasos pequeñitos, ¿no es cierto? A pasos cortos. Uno cuando camina mueve los brazos. El Parkinson no mueve los brazos, ¿no? O en todo caso al inicio el lado afectado no se mueve y el otro sí. ¿Ya? ¿Qué más puede tener el Parkinson? Con el tiempo la enfermedad puede hacerse bilateral, o sea, puede afectar los dos lados, claro, ¿no? Puede tener caídas, ¿no? Porque como, por ejemplo, para dar la vuelta, ¿no? El Parkinson, ¿no? Como, ¿no? Da vueltas así a pasos cortos, pierde el equilibrio y se puede caer, ¿no es cierto? Con el tiempo también pueden desarrollar trastornos de demencia, ¿ya? Pero eso es con el tiempo. Aquí nos hablan de un paciente, ¿no? Dice, ¿cuál es, no? Una característica muy frecuente en el Parkinson. De todo lo que está aquí, demencia al inicio no puede ser, pues como le estoy explicando es en el transcurso de muchos años. Mioclonías no se ven en Parkinson. Blefaroespasmo tampoco. Retrocolis no. Estos son características de los Parkinson Plus o de los síndromes parkinsonianos. O sea, otras enfermedades que tienen síntomas parkinsonianos, ¿ya? Pérdida de movimientos asociados en la marcha, claro, ese es el balanceo que les estoy explicando, ¿no? Entonces el paciente con Parkinson no hace ese juego, y ustedes van a ver, ¿no? Son pacientes así medio rígidos, ¿no es cierto? La respuesta es la E. 53, a ver.
¿Cuál es el tratamiento de Parkinson? Levodopa, ¿no es cierto? Siempre nos han enseñado eso, ¿no? Pero el levodopa se tiene que dar acompañado de un medicamento que inhiba, ¿no?, su metabolismo, ¿sí? Entonces se usa con benseracida o carbidopa, ¿no? Levodopa, carbidopa, levodopa, benseracida. Levodopa retar, o sea que tenga, ¿no?, una formulación de liberación más lenta, también se puede usar. Agonistas dopaminérgicos, ¿no? Un agonista, por ejemplo, es la bromocriptina, que anteriormente se usaba en Parkinson, pero requiere dosis muy altas, ¿no? Ya no se usa prácticamente en Parkinson, ¿no? Hay nuevos agonistas como el pramipexol, ¿no? El pramipexol es un agonista dopaminérgico, como su nombre lo dice, ¿no? Agonista dopaminérgico, va a hacer una acción similar a la levodopa, pero sobre los receptores nada más, ¿no? Un agonista, ¿ya? Los anticolinérgicos, ¿se acuerdan del aquinetón? ¿No es cierto? El piperideno se usa también en algunos casos de Parkinson, ¿no? Pero estos anticolinérgicos en pacientes ancianos está contraindicado, ¿no? Porque puede dar trastornos de la micción, problemas de glaucoma, problemas cognitivos, etcétera, ¿ya? Entonces no se usa en pacientes mayores. En jóvenes se podrían usar los anticolinérgicos. Entonces, la respuesta es la letra D. Las complicaciones de la terapia crónica con levodopa en el Parkinson son, dice, ¿no? Excepto. A ver qué dicen. Cuando uno va tratando el Parkinson con levodopa, con el tiempo van apareciendo algunos efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se va perdiendo el efecto de la levodopa. Entonces, si al inicio se le daba levodopa, digamos, cada 8 horas, después habrá que darle cada 6 horas, después habrá que darle cada 4 horas, así, ¿no? Se va perdiendo su efecto. Luego, puede haber momentos en que el paciente haya tomado su levodopa y pasa media hora, 1 hora, y es como si se perdiera bruscamente el efecto de la levodopa. Entonces el paciente entra en esa rigidez, en todos esos síntomas y signos que caracterizan a un Parkinson, y es como si se apagara. Ese es el fenómeno on-off, ¿ya? Entonces entra como en off, ¿ya? Pasa un tiempo y luego otra vez on, ¿no? Se recupera, digamos, ¿ya? Entonces, esto también puede ocurrir a largo plazo. Pérdida de efecto de dosis es lo que ya les dije, ¿no es cierto? On-off, lo que les acabo de mencionar. Coreotetosis. En realidad, lo que da son disquinesias, ¿no? Entonces, como el efecto de la levodopa se va perdiendo, cada vez va usando más levodopa, ¿no? Más dosis, ¿ya? Y el exceso de dosis de levodopa también da movimientos anormales, que se conocen como disquinesias. Entonces, si ustedes habrán visto algún paciente con Parkinson que tenga muchos años, empieza a aparecer otros movimientos, ¿no es cierto? Esas son las disquinesias, ¿ya? Entonces, o coreotetosis. Alucinaciones. También puede ocurrir. Los pacientes ya así con tratamiento crónico, igual, la levodopa en dosis, digamos, altas puede dar trastornos alucinatorios, ¿ya? Tics, no, pues eso no es un efecto, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra D. A ver, este está fácil, ¿qué dicen? ¿Cuál es? La letra B, ¿no es cierto? Despigmentación de la sustancia negra, ¿no es cierto? 56. A ver, yo les acabo de comentar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué vemos en el Parkinson? La letra C, ¿no es cierto? Vemos rigidez, temblor, asinesia o bradicinesia, alteración postural. Recordarles,
nuevamente que el inicio del Parkinson es unilateral. Siempre, ¿ya? Generalmente empieza en una mano, luego el pie y luego ya el lado contralateral, ¿ya?